agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurren. Los yacimientos están ubicados a unos 10 kilómetros al norte de Asua, una zona de difícil acceso, y para llegar se recomienda caminar o ir en un vehículo todoterreno. La zona es de bosque seco, poca vegetación y donde abundan las plantas xerófilas, propias de zonas donde hay petróleo. A pocos metros de llegar a Maleno, donde hicieron la exploración del primer pozo, huele a petróleo crudo. Mira, petróleo en Asua, mira. Una investigación sobre la exploración de yacimientos petroleros en Asua del historiador Apolinar Medrano arroja que hace más de 100 años, en la zona de Higuerito y Maleno fueron detectados varios pozos conteniendo petróleo y gas natural. Muy buenas tardes, amigos de Original TV con Darío Medrano. Estamos ubicados en la zona de Maleno. Maleno pertenece a la provincia de Asua y precisamente estamos aquí porque hace ya unos años que les prometimos a ustedes, amigos televidentes, que les íbamos a traer esta realidad. ¿Cuál realidad? Bueno, la realidad de la pobreza y la riqueza de la provincia de Asua. Estamos precisamente en una zona muy pobre, de mucha gente que vive en una espantosa miseria, pero ricas porque si nos movemos a este lado vemos la riqueza, que petróleo. El petróleo que mucha gente se habla y que por situaciones quizás un poco confusas o difusas, podríamos decir, no se ha explotado o no se quiere explotar de manera comercial, mientras República Dominicana, un país pobre, vive desangrándose económicamente porque no explota su petróleo. Pagamos altas sumas de dinero en dólares, ¿verdad?, para pagar esas facturas petroleras, pero tenemos la riqueza aquí en nuestras manos. ¿Por qué no se explota el petróleo de Asua? Vamos a ver esta realidad con personas que viven aquí en Asua y que toda la vida han visto cuál es la realidad. ¿Qué significaría para Asua la explotación de estos pozos petroleros de manera comercial? Pero antes de hablar sobre la importancia de la explotación de este hidrocarburo, vamos a hablar brevemente de la historia. La primera referencia que tenemos de petróleo en Asua la encontramos en la obra del presbítero Antonio Sánchez de Valverde, sí. Idea del valor de la isla española, escrita en el año 1857-58. Esas son las primeras referencias. Ya en el año 1887, la familia del presidente Buenaventura Báez, que era asuano, la familia Báez, eran dueños de los terrenos donde hoy está Maleno y parte de Higuerito. Pero en el año 1904 es cuando se hace la primera concesión para la explotación de petróleo en Asua, 1904. En el 2004, que Asua estuvo conmemorando 500 años de su fundación, fueron dos grandes acontecimientos: 100 años de búsqueda de petróleo y 500 años de la fundación de la Villa Compostela de Asua. Y nosotros, como investigador histórico, como asuano, decimos, ¿cómo Asua, teniendo lo que se conoce como el oro negro, el petróleo, que podría ser la solución de la mayoría de los problemas, no solamente para Asua, de la región sur, sino del país, no se ha explotado? Eso ha dado como consecuencia que analicemos, investiguemos las diferentes concesiones. Se han producido más de 15 concesiones diferentes a partir del año 1904. Entendemos que esas concesiones, la realidad no ha sido la explotación del hidrocarburo, ha sido adueñarse de la posesión y con la posesión hacer otro tipo de requerimiento menos la explotación. Nosotros creemos, y parece un poco iluso, que como que existiera una especie de acuerdo para evitar la explotación del petróleo en Maleno y en Higuerito de Asua. Es lo que creemos, porque las autoridades en el año
En el 2000, cuando el doctor José Francisco Peña Gómez era alcalde, se extrajeron una gran cantidad de RC2, de petróleo de este mismo lugar, y se utilizó en Santo Domingo para lo que es asfaltado. Y se asfaltaron muchas calles en Santo Domingo. Pero además se ha medido la calidad del petróleo de Maleno, eso que vemos acá, y se ha podido determinar que es un petróleo de mucha calidad. Por lo tanto, no sabemos la razón por la cual no se ha explotado. Por lo tanto, creemos nosotros que hace falta que las autoridades realmente se fortalezcan, utilicen como plataforma la necesidad de lograr el desarrollo, no solamente de Asua, sino de todo el país, explotando eso. Por lo tanto, creemos que hace falta que un empoderamiento, que las autoridades se empoderen de una realidad. Existe petróleo en Asua. Desde el gobierno del presidente Buenaventura Báez, las exploraciones petroleras despertaron gran interés entre los azuanos. Pero su mayor queja es por qué no se extrae el oro negro que mueve las economías del mundo. Esa es la pregunta que se ha hecho una parte importante de la sociedad dominicana durante más de 100 años, porque desde 1877 se conoce de manera oficial la presencia de petróleo en el arroyo Higuerito, porque el petróleo flotaba en el arroyo y los comunitarios de Higuerito lo recogían para utilizar unas lámparas de iluminación cada día. Eso fue lo que atrajo al país a Lancaster y Crider en 1905, que perforó un pozo exitoso justo en el lateral derecho del arroyo Higuerito, y ese pozo estuvo produciendo petróleo por muchos días. Posteriormente, en el año 1939, Rafael Leonidas Trujillo le autorizó a la petrolera dominicana a perforar un pozo del otro lado de Higuerito, es decir, en el área de Maleno. Y ese pozo estuvo produciendo petróleo por varios meses y se estima que en total llegó a producir unos 55,000 barriles de petróleo. Ya más recientemente, cuando Pedro Manuel Casal Victoria fue administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, que era como se llamaba en ese entonces, probaron ese petróleo en algunas plantas eléctricas con buenos resultados. Trujillo ya lo había utilizado en vehículos del Ejército Nacional en el periodo crítico de la Segunda Guerra Mundial, cuando había escaseado el combustible, y funcionó perfectamente bien. José Francisco Peña Gómez utilizó ese petróleo para mezclarlo con arena y gravilla para bacheo asfáltico cuando era alcalde del Distrito Nacional, y funcionó. Siempre ha habido el temor de que explotar el petróleo implica una alta inversión económica, y siempre se ha querido plantear desde la oposición que el gobierno de turno no debe invertir recursos en exploración petrolera ni en ningún tipo de exploración minera, porque eso debe ser de competencia exclusiva del sector privado por el alto riesgo que implica. Sin embargo, siempre hemos sido partidarios de que el Estado dominicano, en asociación con el sector privado, pueda desarrollar un amplio programa de exploración, sobre todo en el triángulo comprendido entre Higuerito y Maleno, en el lado norte, la zona de la bahía de Ocoa, en el lado sureste, y la bahía de Neiva, en el lado suroeste. Ese es el triángulo potencial, porque ahí es donde converge la falla oriental de la Beata con la falla de Enriquillo, que ha triturado suficientemente la roca como para producir mucha porosidad secundaria que permita la acumulación de petróleo. Pero lo más importante, que de todos los pozos de exploración que se han hecho en la República Dominicana en búsqueda de petróleo y gas, la zona de Higuerito y Maleno ha sido la zona que ha producido mayores volúmenes. Estas prospecciones, según los apuntes de Apolinar Medrano, continuaron de manera constante durante el siglo pasado en toda la cuenca de Asua, y reconocidas empresas de inversiones para los años 1920 y 1922 hicieron las perforaciones en Higuerito 1. Aquí estamos, este es uno de los pozos. Este pozo, aquí hay una perforación, pero nunca, parece que la taparon, está a medio terminar, ¿no? Aquí no emana petróleo. Sin embargo, caminamos aquí a pocos metros, a escasos metros, y ya nos vemos con la realidad viva aquí. Este es un pozo, aquí sí hay petróleo. Este es uno de los pozos, de los tantos pozos que perforaron hace cerca de un siglo o más de un siglo, y nunca lo han explotado. Aceite, petróleo. Petróleo, miren, petróleo.
Petróleo. ¿Por qué no se explota ese petróleo? Bueno, vamos a ver, no sé. Aquí hay un señor que ha vivido en esta zona. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? José Leonor Pérez. Mire para Beltré. acá, José. José Leonor Pérez Beltré. Sí, póngase de pie, por favor. Dígame una cosa, ¿usted ha vivido en esta zona? No, yo no he vivido en esta zona, pero he trabajado aquí. ¿Usted ha trabajado aquí? Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué este petróleo está aquí y no lo han explotado? No sé, porque yo he trabajado en línea de los gringos aquí. Y ellos hemos trabajado mucho, más de 7 y 8 meses corridos. Y levantan y se van, después luego vuelven. Y levantan y se van. Y vuelven y lo dejan así, vuelven y se van. Nunca han explotado, lo han explotado. Hicieron intentos, sí, de cuando pusimos la lona allí, cosas, de estarlo aparando el petróleo. Y volvían y trancan y se fueron. Sí. ¿Y qué tiempo hace de eso? Eso tiene un promedio como de 4 años. Sí. ¿Usted trabajó con ellos aquí? Sí. ¿Y qué le decían ellos a ustedes que eran empleados? Gente, uno no entendía porque esa gente andaban con su intérprete, que le decían a uno, porque uno lo que hacía era trabajo bruto, de chapeo, tirar los cables, explotar dinamita, sí, y cuestiones así. Y eso era la guardia que se encargaba de poner sus dinamitas y explotar. ¿Pero ese petróleo ha brotado siempre o No, brotó después? No, todo el tiempo estaba ahí ese petróleo. Ya. ¿Y qué dicen aquí la gente de la comunidad? ¿Qué dicen? No, ¿y qué va a decir si uno no entiende, uno no sabe de eso? Más o menos uno sabe que anduvo con ellos y en parte diferentes pilas de minas. Porque mira, para aquel lado hay una mina que ellos tuvieron eso tratado para comprarlo a los 13. Sí. Y no sé en qué pararon porque ese dinero estaba casi en mano que lo iban a entregar. Sí. No sé qué sucedió ahí. Bueno, lo penoso es que esta es una zona muy pobre. Pobre, yo diría, de pobreza, una pobreza extrema. Y nos sorprende porque esta riqueza, en medio de una pobreza, conocemos comunidades que viven en una extrema pobreza y hay minas de oro. Decía un sacerdote peruano que yo hablé con él una vez y decía que Perú era una especie de un banquillo, de un pobre, un mendigo, sentado en un banquillo de oro. Y nosotros somos también, podemos decir que somos una zona muy pobre, ¿verdad? Con ríos subterráneos de petróleo. Entonces no nos explicamos por qué nuestros gobiernos, por qué nuestras autoridades no explotan esta riqueza. Esta riqueza se llama oro negro. Oro negro es el mundo. El mundo. Fíjate, él echó un poquito de petróleo a este arbusto seco y fíjense cómo arde, fíjense cómo ardió. Échale un poquito del aceite del petróleo, a ver cómo arde. Fíjense cómo arde, cómo la realidad, ¿sabe? Esta es la realidad. Entonces, la volatilidad del petróleo, porque está mezclado con agua ese, ¿verdad? Ese está mezclado con agua. Sí. Fíjate, mira cómo la volatilidad, mira cómo arde, mira cómo sube. Así es. Bueno, es una situación de verdad que uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué el petróleo de Asua no lo explotan? Esto cambiaría la vida de miles de habitantes de esta zona, muchos por debajo de la línea de la pobreza. Así que ojalá que nuestras autoridades entiendan la importancia de esto. Ya 9 o 10 años después fue cuando otras compañías en Maleno perforaron unos 33 pozos a poca profundidad, logrando por lo menos extraer de 16 de ellos unos 200 barriles diarios, equivalente a 13,000 barriles que sumados con los extraídos en Higuerito hicieron un total de 50,000 barriles. Tenemos más de 100 años constante de búsqueda. Escuchábamos hace un rato a alguien que decía que ha trabajado con empresas norteamericanas que han podido constatar la calidad de este hidrocarburo. Por lo tanto, creemos que lo que hace falta es aunar esfuerzos, las autoridades provinciales, locales, con las autoridades nacionales, para de una vez y por todas romper ese paradigma de evitar que el desarrollo de Asua, que está en el petróleo, esté de una forma requebrajada. Creemos que existe una especie de acuerdo, de pacto con algunos de los países exportadores de petróleo, podría ser Venezuela u otro país, para que no se explote el petróleo de República Dominicana, que se encuentra específicamente en
en Maleno de Asua. Yo recuerdo en una oportunidad que el presidente Antonio Guzmán Fernández, cuando era gobernante de la nación, habló de Charco Largo. Sí. Y se hizo la comparación del petróleo de Charco Largo con el petróleo de Maleno, y expertos dijeron que había más calidad en el petróleo de Asua que en el petróleo de Charco Largo, pero ninguna de las dos, en ninguno de los dos lugares se ha explotado, y creemos que ha llegado el momento, este es el momento preciso para que los líderes comunitarios, los investigadores, los ciudadanos, junto a las autoridades provinciales y nacionales, enfoquemos la necesidad de revertir muchos años de historia en que el petróleo que está ahí está a la vista de todo, rodeado de árboles que se secan, cerca de hogares donde viven muchas familias de escasos recursos económicos, que pudiera cambiar su suerte si se logra explotar este hidrocarburo. Mucha gente se pregunta, Apolinar, ¿por qué tanta pobreza en Asua en medio de esta riqueza? ¿Qué está pasando? ¿No ha habido voluntad de los gobiernos del país, de República Dominicana? Bueno, es contradictorio porque muchas de nuestras autoridades, específicamente puedo hacerte mención del senador actual, el licenciado Rafael Calderón Martínez, él se ha preocupado, incluso ha venido a este lugar, se ha preocupado, tiene el interés de que se explote, pero es como que existiese un compromiso superior al interés de nuestras autoridades que evita. Vienen constantemente representantes de otras naciones, incluso de los Emiratos Árabes, han venido a Asua y han visitado, y conocemos personas que han trabajado con ellos, como es el ingeniero Pichi Novoa. Y Pichi Novoa, cuando converso con él, me dice que ellos han manifestado que hay calidad en este petróleo. Por lo tanto, creo que es una especie de acuerdo, de compromiso que está evitando. Pero hay que mantener la plataforma de unificar criterios entre autoridades provinciales, autoridades nacionales y los grupos comunitarios para reclamar la necesidad de explotar nuestro petróleo.